Cayo Julio César nació en el año 100 a.C. dentro de una de las familias más nobles del Patriarcado de Roma, aunque en ese entonces no con mucha influencia política, la gens Julia. Hay quienes dicen que la palabra Cesarea proviene de su nombre, ya que él nació de esa manera, pero la verdad es que él nació de una manera normal. La familia de Julio César, al no ser una familia con fortuna vasta, no pudo obtener puestos políticos importantes durante sus años. De hecho, Julio César, al morir su padre en Campania, vivió en uno de los barrios más pobres, la Subura, como el gueto de Roma. Pero eso empezó a cambiar con la Guerra de los Aliados, conocida también como la Guerra Social de Roma, que fue un conflicto entre la capital romana y sus aliados italianos que querían que se les concediera la nacionalidad romana. Esto desembocó en que su tío Sexto fuera elegido como cónsul y llevó un poco de renombre a la familia. Cuando llegó a la mayoría de edad, que eran 15 años, fue nombrado por Lucio Cornelio Cinna, el sacerdote de Júpiter, y lo casó con su hija Cornelia, y aunque su puesto no era de gran relevancia política, sí tenía bastante relevancia social, aunado a que Cinna era quien ejercía el poder en ese momento en Roma. Le dio mucha relevancia a Julio César. Al año siguiente tuvo su única hija, obviamente se llamaba Julia. El enemigo de Cinna era Lucio Cornelio Sila. Tal vez era su principal enemigo por llamarse casi exactamente igual que él, pero lo importante es que eran jefes de bandos opuestos en la Guerra de los Aliados, lo cual significó un problema para Julio César, ya que Sila fue nombrado dictador por el Senado, puesto que le daba privilegios excepcionales en situaciones extremas. Obviamente, Sila tomó represalias contra los simpatizantes de Cinna y anuló su nombramiento como Flamen Dialis, o sacerdote de Júpiter si no hablan latín, y le dijo que se tenía que divorciar de Cornelia si no quería quedar fuera de la ley. Julio se negó y tuvo que huir de Roma, ya que Sila lo mandó a asesinar. Tuvo que esperar hasta el año 78 a.C. cuando murió Sila para regresar a Roma, aunque ya no lo hizo con el afán de entrar a la política, sino más bien de dedicarse a asuntos más personales. Aunque fue inevitable tomar relevancia política, ya que al empezar a trabajar como abogado en el Foro Romano, se hizo de mucha reputación por su gran oratoria. Cuando su tío murió, esto le abrió la oportunidad de entrar en el Colegio de Pontífices, que era un organismo muy importante de Roma y asesoraba los asuntos religiosos. Así fue como empezó su vida política. En el año 69 a.C., Cornelia falleció mientras daba a luz a su segundo hijo, que nació muerto, y después, para crear alianzas con sus rivales políticos, se casó con Pompeya, nieta de Sila, pero se divorciaron a los 6 años. Fue nombrado cuéstor en el año 69 a.C., un tipo juez, cuando tenía 30 años, y tuvo que ir a ejercer a Hispania Ulterior, donde hoy en día se encuentra Portugal, debido a la gran envidia que le tenía a Alejandro Magno, ya que no había logrado nada parecido a lo que éste logró a su edad. Tuvo un sueño en el que, después de llorar en el busto de Alejandro por no haber igualado sus hazañas, predijo su dominio sobre el mundo. Cuando regresó a Roma en el año 65 a.C., fue elegido edil curul, que era un tipo de administrador de la ciudad, lo cual ejerció de una manera excepcional y con lo que ganó popularidad, que lo llevó a ser elegido Pontifex Maximus, que era el puesto religioso más importante de Roma en ese entonces. Sí, algo así como un papa. Para el año 62 a.C. fue elegido pretor urbano, otro puesto que era el más distinguido de su clase, ya que se encargaba de los asuntos entre ciudadanos y romanos. Después de eso fue nombrado propretor de Hispania Ulterior, en el que obtuvo un triunfo contra el norte de Lusitania. Abandonó su provincia poco después para presentar su candidatura al consulado en Roma. Debido a varias complicaciones, Pompeyo, Craso y Julio César hicieron un acuerdo para que César llegara al consulado en beneficio de los tres, y así es como se consolidó el llamado primer triunvirato. Los otros dos miembros del triunvirato lo ayudaron a obtener el poder de gobernar las provincias de Galia Transalpina e Iliria, y más tarde Galia Cisalpina. En estos territorios actualmente se encuentra Francia.
Aprovechó una supuesta amenaza de los helvecios de emigrar a las provincias y empezó una guerra que necesitaba para poder pagar las numerosas deudas que tenía. Hizo gran demostración de su capacidad militar al cerrar la guerra con más de 800 ciudades tomadas en casi 8 años que duraron las guerras galias. A pesar de sus logros en batalla, César no era querido por sus iguales en el Senado y en Triunvirato perdía poder ya que empezaba a haber desconfianza entre sus miembros. Esto llevó a cabo que se acordara el llamado Convenio de Luca, que se trataba de que siguieran apoyándose entre los tres como hasta ahora, y a cambio, César respaldaría la entrada de Pompeyo y Craso al Senado. Así se reactivaría el primer triunvirato. También se llevaría a cabo, ya con los dos miembros nuevos del Senado, una aprobación que extendiera 5 años más el proconsulado de César. Julia murió en el año 54 a.C., dando a luz, y Craso murió en una desastrosa batalla contra los partos, la batalla de Carrae, la cual llevó al fin del triunvirato, ya que Pompeyo decía que César debía abandonar su mando y regresar a Roma para ser juzgado, ya que había mucha gente que no estaba de acuerdo con la manera de gobernar de César. Se dictó una fecha para la cual César debía de renunciar al mando de sus ejércitos o de lo contrario sería nombrado enemigo de la República. A Pompeyo se le otorgaron poderes excepcionales y se proclamó estado de emergencia en el Senado. Al escuchar esto, César ordenó a un grupo militar pequeño cruzar la frontera hacia el sur y tomar la ciudad más cercana, y así empezó la guerra civil, y fue hasta la batalla de Farsalia en el 48 a.C. que logró vencer por completo a sus oponentes, incluyendo a Pompeyo, quien logró huir hacia Egipto. César regresó a Roma, donde fue nombrado dictador. 2 años después viaja a Egipto para buscar a Pompeyo y otorgarle el perdón, pero se da cuenta de que había sido asesinado un año antes. Decide intervenir en la política de Egipto e instaura a Cleopatra VII como reina. Tuvo un romance con ella y de ahí nace Cesarión, quien nunca fue reconocido por César y quien se convertiría en el último faraón de Egipto. Después se dirigió a Asia, donde en la batalla de Sela, después de vencer, manda una carta al Senado con solamente 3 palabras para reportar lo que había pasado, tal vez su más famosa frase, Veni, Vidi, Vici, que significa vine, vi, vencí. Al regresar con tantos triunfos a Roma, el Senado lo ratificó como dictador por otros 10 años, un lapso sin precedentes para ese entonces. Se empezó a creer que la intención de César era la de convertirse en una especie de rey y gobernar sin ayuda del Senado. Aprovechando una ausencia de César, el Senado tuvo una votación en la que se decidían los honores que le eran conferidos, pero al presentárselos, César no lo tomó con importancia, lo cual causó indignación tanto en la gente en general como en los miembros del Senado. Se apoderó de varias prerrogativas que le daban mucho más poder y exigió al Senado que todos sus actos los ratificaran, y los servidores públicos fueron obligados a tomar juramento de que no se opondrían jamás a las decisiones que él tomara, así que para ese entonces ya poseía todos los poderes de un monarca. El Senado de nuevo tuvo varias reuniones en las que se empezó a planear un asesinato de César, ya que creían que la libertad de la República estaba en juego. Un grupo de senadores citó a César para entregarle una petición de que le devolviera el poder efectivo al Senado. Marco Antonio, quien había escuchado rumores acerca del complot, trató de avisar a César de que no fuera a la reunión. Y es cuando se da probablemente la muerte más famosa de un gobernante en la historia, gracias a William Shakespeare, quien la escenifica con los senadores interceptando a Julio César antes de entrar en la reunión en el foro y de que Marco Antonio pudiera interceptarlo. Lo llevan a una habitación conjunta y le entregan la petición. Julio César, al leerla, exclama con furia: ¿qué clase de violencia es esta? A lo cual Casca toma una daga y le corta el cuello, recordando que era sacrilegio portar armas en las reuniones del Senado. César toma a Casca de su túnica diciéndole villano, a lo cual Casca, asustado, grita pidiendo ayuda a los senadores que estaban ahí. Todos los senadores se lanzaron sobre César y empezaron a agredirlo. Al tratar de huir se tropezó con su túnica y cayó, lo cual facilitó que los agresores lograran darle hasta 23 puñaladas. Los senadores huyeron dejando el cuerpo de Julio César tirado a los pies de una estatua de Pompeyo.